Hola, eh, en esta ocasión quiero mostrarles el procedimiento que vimos en clase para resolver un ciclo termodinámico de vapor ideal, simple, Rankine, en el que vamos a determinar las variables termodinámicas de los cuatro estados entre los que se mueve el ciclo de vapor de agua. Aquí ya tengo copiado el problema, eh, la las fórmulas que vamos a utilizar durante la resolución de este ejercicio y el diagrama temperatura-entropía para reconocer cuáles son los puntos. En este caso vamos a determinar las entalpías de estos diferentes puntos y en el caso de que se necesite podríamos también eh, encontrar los valores de volumen, presión y temperatura. Ok, déjenme copiar nada más esto para agregarlo aquí en caso de que sea necesario. Y bueno, también tenemos que encontrar los valores de trabajo de entrada, trabajo de salida, calor de entrada y calor de salida para tener completamente descrito el ciclo. Ok, entonces vamos a leer la oración del problema. Nos indica que una planta termoeléctrica de vapor de agua opera en un ciclo Rankine ideal simple y tiene como límites de presión 3 megapascales y 50 kilopascales. Como recordarán, en este ciclo Rankine ideal simple, el proceso 2-3 se da a presión constante, al igual que el proceso 1-4, donde el proceso 2-3 se ocurre a mayor presión que el 1-4. Entonces podemos decir que el punto 1 se encuentra a la menor presión 50 kilopascales, al igual que el estado 4. Mientras que en el otro por el otro lado, en 2 y en 3 la presión es de 3 megapascales. Vamos a poner 3000 kilopascales para que estemos en las mismas unidades. La temperatura del vapor de la entrada de la turbina es de 300 grados centígrados, es decir, el vapor durante el ciclo sale sobrecalentado en 3 y por ahí pasa la turbina para disminuir su energía y su temperatura mientras se expande. Así que tenemos que a la entrada de la turbina la temperatura es de 300 más 273.15, 573 Kelvin. Nos indica también un flujo másico de vapor que es de 35 kilos. Vamos a poner esto como un dato adicional. Flujo másico 35 kilogramos de agua por segundo. Lo que tenemos que hacer entonces nada más es encontrar los valores de las otras variables termodinámicas y realizar los cálculos de las ecuaciones para encontrar los diferentes valores y poder encontrar la eficiencia térmica del ciclo y la potencia neta producida por la planta termoeléctrica. Ok, podemos empezar por el punto 3, donde conocemos que la presión y la temperatura. En el punto 4 solo conocemos la presión, al igual que el 1 y el 2. Aunque en el 1 también podemos saber que es un líquido eh, saturado en el ciclo ideal de Rankine. Así que podríamos tener la temperatura de saturación, tendría que ser la temperatura en 1. Vamos a empezar en el punto 3. Tenemos estos valores de presión y temperatura. Sabemos que, y podemos ver en el diagrama temperatura-entropía, que el punto 3 corresponde a un vapor sobrecalentado. Entonces nos vamos a la tabla A6 para el vapor de agua sobrecalentado. Buscamos la presión de 3 megapascales, que sería esta tabla, y buscamos el valor
de temperatura de 300 grados centígrados. En este caso la temperatura está en grados centígrados, así que a 3 megapascales y 300 grados centígrados tenemos estos valores de volumen, energía interna, entalpía y entropía. Vamos a copiarlos todos por el momento y vamos a ver cuáles nos van a servir. Ok, esto está a una temperatura de 300 grados centígrados. Y a una presión de 3 megapascales. Entonces podemos saber que la entalpía aquí no tenemos que interpolar, y aquí está exactamente la temperatura de la tabla, 300 grados centígrados, y podemos saber cuál es el volumen específico en este caso. Okay. De ahí también podríamos conocer la entropía. Esta está en kilojoules sobre kilogramo Kelvin. ¿Okay? Y aquí conocemos la entropía, que es igual a 6.5412, igual sin interpolar. Podemos ver que de 3 a 4 ocurre un proceso isentrópico de expansión del vapor y enfriamiento en la turbina. Luego entonces podemos conocer el valor de entropía del punto 4, que va a ser exactamente igual al valor de entropía del punto 3. Entonces ya conocemos dos valores en el punto 4. Prácticamente todas las otras variables termodinámicas por la ley de los grados de libertad, la ley de Gibbs, ya deben estar determinados. Entonces en la tabla, en este caso de vapor saturado, aún en la tabla de presiones podemos encontrar el valor de entalpía, de entropía, perdón. Entonces nos vamos otra vez a las tablas termodinámicas. En este caso nos sirve la tabla de presiones y buscamos el valor de 50 kilopascales. A 50 kilopascales tenemos esta temperatura de saturación. Y tenemos estos valores de volumen, energía interna, entalpía y entropía. Vamos igual a copiarlo y llevarlo a nuestro ejercicio. Okay. Vamos a correrlos un poquito. Para que no se borren los valores por estar muy delgada la celda. Y tenemos estos valores de las diferentes propiedades. Podemos ver que efectivamente la entropía en el punto 4 es mayor que la entropía del líquido saturado, pero menor que la entropía del vapor saturado, que es de 7.5. Entonces, al estar intermedio, efectivamente podemos calcular la calidad del vapor. ¿Okay? Sabemos que esta entropía, que es la que alcanza nuestra mezcla líquido-vapor, menos la entropía del líquido saturado, sería, digamos, lo que ha avanzado en total hasta este momento la entropía. Y lo podemos dividir entre el cambio entrópico al ocurrir la vaporización para obtener la calidad del vapor. En este caso, la calidad del vapor es de 84
o 83.8%. Conociendo la calidad del vapor, podemos conocer la temperatura, pues es la temperatura de saturación. Eh, en este caso estamos en un proceso de cambio de fase que ocurre a presión y temperatura de saturación. Con la calidad podemos calcular la entalpía que tiene el punto 4. Eh, Simplemente necesitamos multiplicar la calidad del vapor por la entalpía de vaporización y a eso sumarle la entalpía del líquido saturado. Entonces ya conocemos el valor de entalpía. Y lo mismo podemos hacer con el volumen específico. A la calidad le multiplicamos la diferencia de volumen específico entre el vapor saturado menos el líquido saturado y le sumamos el volumen del líquido saturado. Entonces ya tenemos completamente determinado el punto 4. Del punto 4 podemos regresar hacia el punto 1, que como ya vimos es otra vez un líquido saturado, así que también va a estar a la temperatura de saturación. Okay, lo único que tenemos que hacer aquí es cambiarlo a Kelvin, perdón, sumarle 273.15 para mantener las mismas unidades. Y estamos completamente en líquido saturado, así que su entalpía es prácticamente la entalpía del líquido saturado. Su volumen específico de la misma manera es el volumen específico del líquido saturado. Y pues podríamos calcular de una vez su entropía, que de nueva cuenta sería la entropía del líquido saturado. Aquí estamos. Entonces ya tenemos completamente determinado también las condiciones en el punto 1. Podríamos agregarle la calidad del vapor, pero al ser un líquido saturado, pues prácticamente la calidad del vapor es cero. Y de ahí podemos encontrar eh, los datos para el punto 2. Entonces ya solo nos falta conocer las condiciones en el punto 2, las que podamos conocer. Es un líquido saturado que se comprime con ayuda de una bomba que introduce un trabajo de entrada. Prácticamente es un líquido incompresible, así que podemos decir que el volumen específico se mantiene. Esta compresión ocurre a volumen constante y con una diferencia de presiones. Elevamos la presión, así que podemos calcular el trabajo de entrada como ese volumen específico de líquido saturado por la diferencia de presiones entre el punto 2 menos el punto 1. Entonces se da un trabajo de entrada de 3 kilojoules por kilogramo. Y por eso podemos conocer la entalpía en el punto 2. Simplemente sería, a partir de esta ecuación, el trabajo de entrada más la entalpía en el punto 1. Es relativamente poco el trabajo que se tiene que invertir para poder comprimir ese líquido saturado hacia el líquido subenfriado. Ok, tenemos nada más que hacer. La corrección de las unidades. Kilopascales es lo mismo que kilo newton sobre metro al cuadrado. Pero si multiplicamos por 1,
en este caso el 1 expresado como metro entre metro, tenemos newton por metro, kilojoules entre metro cúbico. Y cuando multiplicamos el volumen específico, metros cúbicos sobre kilogramo, por la diferencia de presiones, que en este caso sería kilojoules sobre metro cúbico, pues prácticamente metro cúbico se cancela y queda kilojoules por kilogramo, es decir, no tenemos que hacer mayor conversión, eh, puesto que son equivalentes las unidades y se cancelan. Entonces ya tenemos H2. La temperatura no tiene mucho caso en este momento calcularla, pero podemos calcular el calor de entrada como la diferencia entre la entalpía 3 menos la entalpía 2. ¿Ok? Podemos calcular el trabajo de salida como la entalpía 3 menos la entalpía 4. Y también podemos calcular el calor de salida como la diferencia entre la entalpía 4 menos la entalpía 1. Prácticamente ya tenemos todos los datos necesarios para calcular primero la eficiencia. Ok, voy a correr esto para acá, que solo es un análisis de unidades. Entonces, inciso A, tenemos que calcular la eficiencia. La eficiencia en este caso sería igual al trabajo neto entre el calor de entrada. Tenemos dos formas de calcular el trabajo neto. Podemos calcularlo como el trabajo de salida menos el trabajo de entrada y dividirlo entre el calor de entrada, lo que nos lleva a este valor de eficiencia, 27.12%. El trabajo neto también podemos calcularlo como la diferencia entre el calor de entrada menos el calor de salida y dividirlo entre el calor de entrada. Entonces, como pueden ver, cualquiera de las dos formas, si está bien hecho nuestro balance y las lecturas de las tablas, tomando en cuenta los estados termodinámicos, es exactamente el mismo valor, no importa cuál sea el método que utilicemos. Inciso B, la potencia neta producida por la planta. Para el inciso B podemos calcular la potencia, recordando que potencia es trabajo entre tiempo, eh, pero nuestro trabajo en este caso está dado por, de nuevo, la diferencia entre calores o la diferencia entre trabajo de salida menos trabajo de entrada. Ese sería nuestro trabajo por cada kilogramo de agua que entra al sistema. Y nos indican que entran 35 kilogramos por segundo a nuestro sistema de agua. Eso nos quedaría kilojoules por segundo, o lo que es lo mismo, kilowatts. ¿Okay? Está muy grande el valor, 25.000. Podemos incluir una conversión, sabiendo que 1 por 10 a la menos 3 megawatts es igual a 1 kilowatt. Y nuestra planta sería capaz de producir 25 megawatts de potencia eh, a lo largo del ciclo termodinámico. Y básicamente esto es lo único que necesitamos. Bueno, o eso es lo que nos pide calcular
nuestro problema. ¿Ok? Cualquier duda, lo checamos en clase. Les agradezco su atención y nos vemos.